Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a iniciar con los 5 que estamos. Ahorita que se vayan incluyendo los demás compañeros, vamos a ver, voy a tomar nota de quiénes están, por si los demás no se unen o se unen ya muy tarde, poner retardos. Muy bien, ya los apunté por si los demás se tardan demasiado en entrar. Aquí ya tenemos quiénes son los que estuvieron aquí puntuales. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Muy bien, listo. Les recuerdo lo de la cámara. Si la encendemos, van a tener puntos por participación. Estoy apuntando. Excelente, gracias. Cámara solo Adrián. Gerardo. Bien, excelente. Vamos a comenzar ya con la temática de introducción al derecho. No lo habíamos podido tener primero porque, bueno, la primera clase fue la explicación en sí de cómo se iba a trabajar, y en la siguiente pues nos tocó el asueto. Entonces ya tenemos ahora para comenzar a trabajar con el material, y pues para poder entender un poquito de la importancia del derecho, es importante primero destacar los puntos necesarios en cuanto a los conceptos básicos que se tienen que tener de la ciencia del derecho. Nuestro temario se enfoca mucho en la cuestión de relacionarlo con el derecho penal. Es mucha la relación que le involucra en sí todo el temario, pero creo que abusa un poco de llevarse mucho los temas hacia el derecho penal y dejar en fuera algunos temas básicos del derecho que primero deben entender, del derecho en general como ciencia. Entonces, primero voy a ir tocando los puntos clave sobre el derecho en lo general, para ya después pasar a puntos específicos en su relación con la criminología, no con el derecho penal, porque el enfocarlo mucho hacia el derecho penal sería reducir el campo de la introducción del derecho, y también podría ser repetitivo en muchos temas, porque ustedes van a llevar clases de derecho penal. Entonces, para no, en algún caso, duplicar y omitir algunos temas de lo que es la ciencia del derecho en general, pues entonces voy a estar haciendo una combinación de temas cada semana para poder darles lo que realmente necesitan dentro de esta clase y los aspectos importantes que deben de comprender en el derecho, en la ciencia del derecho y su relación con la criminología. Entonces, obviamente primero iniciamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho en sí? Igual todos podemos tener
alguna idea sobre lo que es en sí esta ciencia, pero pues hay definiciones que son más exactas que otras. De hecho, el derecho no tiene una definición única, entonces sí es importante precisar esta parte. Entonces, vamos a ver, para ver si no están dormidos, preguntarles qué es el derecho. Nos vamos primero por el último compañero que llegó, Marco Raí. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escucho bien? Muy bien, también, gracias a Dios, qué bueno que estamos bien. Vamos a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es para ti el derecho o qué idea te da la ciencia del derecho? ¿Cuál sería su definición? ¿Qué es lo que viene siendo? Pues, eh, poniéndolo en palabras, eh, eh, me parece que regula, Más bien, más bien. se puede decir que regula las relaciones civiles, ¿no, profe? Va, bien. De hecho, hay más de 100 definiciones del derecho y esa se acerca. Hoy no vemos la palabra civil como algo que se utilice porque lo cambiamos por personas y antes el decir civil para para muchos países solamente eran civiles los que vivían ahí o eran que hayan nacido ahí o no, que pagaron sus impuestos y solamente lo eran los varones. La mujer no se consideraba como parte de la sociedad en sí. Eh, Generaciones griegas, romanas, en Inglaterra también y en varios países de Europa y aún todavía en los países musulmanes, en ciertos países, la mujer no tiene el mismo derecho. Entonces, al llamar civiles, estás limitando. Hoy en día, al decir civil, dices cualquier persona, eh, cualquier persona que no pertenezca al Estado. Pero en algunos países, al decir civil, dejas fuera a los extranjeros. Entonces, no incluyes a todas las personas. Entonces, es importante hacer eso, pero lo que nos mencionas va correcto. Entonces, ¿alguien más que quiera dar una definición de lo que es el derecho? ¿Comentarios? Muy Yo, personal. profe, Adelante, compañero. yo lo que más o menos entiendo es que es un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de una sociedad. Excelente, muy bien. Precisamente la más acercada y sobre todo tomando el aspecto importante que mencionas de normas jurídicas, porque vamos a ver también lo que es la diferencia entre una norma moral y una norma jurídica y cuál es la importancia entre una y la otra. Y el derecho se rige únicamente por normas jurídicas. Claro, las normas jurídicas nacen de las normas morales, pero el derecho no va a regular las normas morales hasta que se conviertan en normas jurídicas. Entonces, excelente, muy buena definición, de las más completas que hay, aunque decimos que no hay una definición correcta o una definición única, y es precisamente porque no se han podido poner de acuerdo los juristas más importantes en cuál es la que deba mejor encajar en esta ciencia, porque no es fácil definir el derecho. Es algo que es un tema muy complejo que pues se ha llegado solamente a dar aproximaciones a lo que es esta definición. Entonces la tenemos aquí, una de las más aceptadas, que no quiere decir que sea la mejor o la más indicada, pero es de las más acercadas a lo que es esta definición de derecho. Dice que es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza,
igualdad, libertad y justicia. Que este es se le conoce como el último fin del derecho, o sea, que es lo más importante para el derecho, que siempre va a ser buscar la justicia. Y la justicia obviamente va a traer consigo la seguridad, va a traer la certeza, va a traer la igualdad y va a traer la libertad. Si nos fijamos aquí, engloba todo esto. Podemos tener seguridad hasta cierto punto, pero si no tenemos justicia, pues realmente no nos serviría mucho. Podemos tener la certeza, pero si no tenemos justicia, sin quererme meter mucho en cuestiones políticas, en lo que fueron las elecciones pasadas de alcalde para Monterrey, se tuvo certeza, que es uno de los principios rectores del sistema electoral. Hay varios principios que son la legalidad, la certeza, la igualdad, y en el principio de certeza, entre las cosas que indica es que todos los que participan en el proceso electoral como candidatos deben de tener la seguridad de que las leyes que se van a aplicar van a ser igual para todos y deben de tener claro cuál es el procedimiento que se va a seguir. De hecho, no se puede cambiar una ley electoral 3 meses antes de iniciar un periodo electoral, porque si no, si les cambias la ley, algunos a lo mejor no alcanzarían a estar en conocimiento y pues pueden caer en algunas faltas o pueden caer en desventaja de los demás. Entonces, en el proceso de alcalde para Monterrey se tuvo la certeza de cómo iba a ser el procedimiento, pero creo que no hubo justicia, porque ya había ganado un candidato, le quitan la alcaldía, se la vuelven a quitar al otro y luego vuelven a hacer otro procedimiento y finalmente quedó Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey. Pero los dos partidos hicieron fraude, hicieron actos de corrupción, los dos por igual, pero sí habíamos elementos para decir que el PAN era el que había salido ganador. Y el PRI, pues de varios de los magistrados del Tribunal Electoral, que fueron los que decidieron que ganara el PRI, son expriistas. Entonces dio la casualidad que los magistrados que resuelven quién iba a ganar la elección habían trabajado en el PRI años anteriores. Entonces hubo certeza, pero creo que no hubo justicia ni hubo igualdad. Entonces, si se fijan, si se cumple con la finalidad de la justicia, se va a cumplir con todo lo demás. Creo vamos a ver también aquí cuál es esta definición de justicia y que nos ayuda a entender mucho mejor lo que es el derecho y cuál es su finalidad en sí. Entonces vamos a continuar. Gracias por las aportaciones los dos compañeros. Ahora, algo que debemos de tener muy en cuenta para poder comprender mejor el derecho y poder comprender la criminología, porque para la criminología importa cómo se genera el derecho y el por qué se genera el derecho y el para qué se genera el derecho. Igual que para la ciencia del derecho importa todo esto, cómo se generan las leyes. Porque todas las leyes nacen de la convivencia social y la criminología se da a través de la convivencia social. Y luego la criminología busca la prevención de acciones que atenten contra la misma sociedad, pero se apoya en el derecho para poder cumplirse, para poder, por una parte, generar la prevención, por otra parte, generar la investigación y por la otra, imponer o proponer las sanciones que se van a establecer para ciertas conductas ilícitas. Entonces, la relación entre el derecho y la criminología es muy, muy, muy amplia. Entonces, vamos a ver primero lo que es la norma. Dijimos ahorita lo que tenemos que tener bien claro que es una norma en el sentido amplio o una norma moral y una norma en el sentido estricto, que sería en el sentido jurídico. Primero, norma en sentido amplio es toda norma, es toda regla de comportamiento obligatoria o no. ¿Qué quiere decir con esto de obligatoria o no? Que existen normas, sobre todo las normas morales o normas sociales, que no se va
que no van a tener ese carácter de obligatorio, como lo que es el ser empáticos con los demás, el tener un trato cordial, el saludar, por ejemplo, el llevar una ropa apropiada a ciertos lugares, donde a veces hay normas morales y no una norma jurídica en sí. Por ejemplo, si vas a una boda, vas a ir vestido en short, vas a ir en chanclas, pues una norma moral te indica que no, que debes de ir acorde a la situación. Y también no ir en cualquier ropa, decir, bueno, traigo mi pantalón de vestir y mi camisa de vestir. Pero sabemos que en una boda pues se espera un poquito más. Se espera que lleves mínimo un traje, que se pueda un smoking, o que lleves algo mucho más acorde a la situación por lo que representa esta ceremonia. Entonces, no es una norma obligatoria, pero sí es una norma moral, y es una norma que comúnmente seguimos la gente. Entonces, por eso dice aquí, es toda regla de comportamiento obligatoria o no. Entonces, aquí es donde entra la parte de la no obligación, pero para la parte jurídica sí va a entrar la obligación de este cumplimiento. Norma en sentido estricto es la regla que impone deberes o confiere derechos. Aquí sí, aquí entra la cuestión de la obligación, donde se impone un deber, por ejemplo, el respeto, el no robar, el no matar, se impone como un deber, respetar la propiedad ajena, no invadir la intimidad de las demás personas, y se confiere derechos. Aquí, por ejemplo, ¿qué derechos tendríamos nosotros? Mauricio Antonio, no alcanzo a ver bien. Mauricio Antonio, ¿andas por ahí? Ya se nos durmió Mauricio. Vamos a apuntarle aquí. Aquí tengo la lista de los que tienen cámara, de los que participan y de los que se duermen. Mauricio Pérez, se nos durmió. Yohari. Yohari, ¿andas por ahí? Si tienen problemas con el micrófono, porque luego me dicen eso, que tienen problemas con el micrófono, de hecho ya me llegó un mensaje. Yohari dice que aquí está, muy bien. Vamos a ver, Yohari, algún derecho que nosotros tengamos. Acabamos de decir que la norma en sentido estricto es la regla que impone deberes o confiere derechos. ¿Qué derechos nos dan las normas jurídicas? O sea, ¿qué derechos tenemos nosotros como personas? ¿Alguno que se te ocurra? Si puedes, de preferencia por micrófono, aunque no enciendas la cámara, o si no, pues aquí en el chat. Yohari, ¿te me fuiste? ¿O estás buscando primero en el Google? Es lo que se te ocurra, no. No, profe, ¿Ande? no sería algo guardar silencio, ¿no? ¿Como derecho? Sí, cuando te detienen, ya ves que te dicen tienes derecho a guardar silencio. Ah, claro, sí, es un derecho, aunque son derechos del detenido. Pero en lo general, Como derecho a un hombre, ¿no? derecho no O a la escuela y todo eso. es correcto. Ah, sí, derecho a la educación y todo eso. ¿Y al Perfecto. buen trato, profe? Al buen trato, muy bien, claro que sí. Es derecho a la vivienda, profe, a la Bien, educación, creo que también a la alimentación, una buena alimentación.
Exacto. Si mal no recuerdo, esos son derechos y leyes. Y no me acuerdo bien otras. Muy bien, vamos muy bien. Ya Johari ya lo encontró en Google. Dice derecho a votar, puede ser, correcto. Alejandro, que ya también participó y pone también vivir en familia. Muy bien. Excelente. Tenemos muchísimos derechos. Tenemos derecho a la propiedad, derecho a la intimidad, como decía aquí Johari, derecho a votar, pero también a ser votado, o sea, a poder ser alcalde, a poder ser senador y que la gente vote por uno para representarlos en el Congreso o como presidente o como gobernador. Entonces, hay un sinnúmero de derechos. Entonces, las normas jurídicas o las normas en sentido estricto nos confieren estos derechos. Igual, esta norma en sentido estricto también puede ser aplicada dentro de la universidad o dentro de un trabajo y donde no necesariamente tiene que ser una norma que vaya regulada en la ley. Por ejemplo, el tener la puntualidad es una norma que se genera dentro de tu trabajo. Hay un reglamento, normalmente en los trabajos, o hay un reglamento en la universidad. El reglamento en la universidad, pues es estar a tiempo, respeto a tus compañeros, respeto a los demás maestros, no ir en estado alcoholizado o en estado de estar bajo el influjo de una sustancia, sea droga, sea alcohol, el ir con ropa apropiada, obviamente. Entonces, existen diferentes tipos de normas que ya van más en un carácter estricto que sí lo hacen obligatorio. Y ahí es cuando están insertadas en un reglamento o están insertadas en la misma ley. Entonces, gracias por participar, compañeros. Les estoy apuntando aquí los que participan. Se nos quedan dormidos y los que tienen la cámara. Salud. Salud. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ambas? Entre una norma en sentido amplio y una norma en sentido estricto. En el sentido amplio de la norma no es obligatorio su cumplimiento. En el sentido estricto, el cumplimiento de la norma puede traer consigo una sanción, que aquí es lo importante. Recuerden que vimos en prevención social del delito la parte del castigo o del enfoque represivo, donde se va a través de la represión para buscar prevenir las conductas ilícitas. En este caso es exactamente igual. Se busca a través de la norma jurídica buscar esta represión o buscar el que no se consumen estos actos que puedan dañar a las demás personas. Entonces, norma en el sentido amplio, lo que decimos ahorita, si debes de saludar y ser amable con los demás, con tus compañeros, y pues la verdad no es una obligación. Obligación es respetar o no faltar al respeto, pero tener un trato cordial no es una obligación como una norma jurídica, sino es una norma moral. El sonreír o el ser empático, o simplemente si el maestro llega al salón, llega y dice buenos días y nadie le contesta, ¿es obligación de los estudiantes responder o no? ¿Qué dicen, Lupita? Bueno, obligación, pero es por cortesía, no movilidad de educación. Entonces sería una norma ¿de qué tipo? De las dos que acabamos de ver. Una norma moral. Es correcto, ahora Lupita. Y sería más una norma moral o una norma en sentido amplio, donde sí podemos decir que tenemos esa obligación moral, más no una obligación jurídica. Entonces, de repente llega a pasar, no creas, sobre todo cuando la clase es a las 8 de la mañana, llegas y dices buenos días y la mitad del salón está dormido y la mitad del salón está platicando lo que hicieron en la noche, o lo que hicieron en días anteriores y a veces ni te pelan. Pero llega a pasar.
En la norma en sentido estricto, pues esta sí es la que nos hace obrar de cierta manera, pues buscando no cometer alguna sanción. Esto lo comentábamos hace unos días en la clase de prevención, donde a veces la gente se detiene a obrar de cierta manera precisamente por lo que dicen las leyes. Si las leyes no te prohibieran matar, seguramente muchos ya lo hubieran hecho. Si las leyes no te prohibieran el agredir o causar lesiones a otra persona, seguramente muchas personas lo harían. Si habiendo una sanción de por medio la gente lo hace, ahora si no hubiera sanciones, pues yo creo que sería mucho más en las situaciones que se darían en ese sentido. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las fuentes del derecho, qué es lo que nos traen, qué es lo que nos presentan, de dónde surge el derecho, cómo se ha ido evolucionando y cómo es hasta ahora, cómo lo podemos entender. Perdón, que se congeló aquí un compañero y ya me quedé sin internet, pero no. Muy bien, vamos a ver. Primero vamos a verlo aquí en este mapa conceptual para que se pueda entender dentro de lo general y luego nos vamos a ir por cada una de principalmente estas que tenemos acá, que van a ser los más importantes. Tenemos que hay tres tipos de fuentes: las históricas, materiales o reales, y las formales. En las históricas no representan, las históricas o materiales no representan en sí una obligación de su cumplimiento. Podríamos decir que son normas en sentido amplio o normas en sentido moral. Y las formales sí representan una obligación de cumplimiento y se convierten en diferentes tipos de leyes que van a regir la conducta de las personas. Entonces, estas son en sí, primero, las tres clasificaciones: fuentes históricas, materiales o reales, y las formales. Y de ahí se desprenden estas que vemos aquí. Entonces, ¿cuáles son las fuentes históricas? Son los antecedentes, documentos o aspectos consuetudinarios en los que la ley tiene su origen. ¿Qué es consuetudinario? Por costumbre. Entonces, estos son la forma en que nos vamos comportando en la sociedad y cómo una forma de comportarse reiterada, que sea constante en una sociedad, a final de cuentas se viene volviendo una regla o se viene convirtiendo en una norma moral. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí en Nuevo León? En Nuevo León, vamos a ver quién no nos ha contestado. Vamos a ver si Mauricio se despertó y le quitamos la tacha. Mauricio, ¿andas por ahí? Muy bien, perfecto, Mauricio. Vamos a ver, ¿tienes problema con el micrófono o qué pasa de que no respondes por el chat? Vamos a ver, está escribiendo. ¿Por qué no se escucha? Ahorita lo intentaste hablar. A ver, inténtalo otra vez porque yo nunca vi que activaras tu audio. A lo mejor no lo alcanzaste a activar bien. Intenta activarlo. El puro audio, sin el video. Salud. Escribiendo, Mauricio dice que le pique y no se puede. Vamos a ver si yo puedo activarte. Por lo menos ya supimos que estás despierto. No. Lo bueno.
fíjate, no puedo activártelo. Bueno, si quieres después lo checas. Vamos a ver. Si quieres para que no estés escribiendo ahí tanto, después te pregunto algo más sencillo porque, bueno, va la pregunta, tú me respondes si sí o no, y luego ahorita le pedimos a Ángel Isaías que nos amplíe un poquito más la información, para darle la bienvenida a Ángel. Vamos a ver, aquí en Nuevo León, en Escobedo, donde les guste, puede una persona, un señor, tiene su hija de 12 años y resulta que él quiere un carro, pónganle ustedes el que más les guste, él quiere un Mini Cooper, y hay un amigo de él que tiene un Mini Cooper y dice, te lo cambio por tu hija, te cambio mi Mini Cooper, tú me das a tu hija y yo me la llevo para tenerla como mi pareja. ¿Se puede o no se puede? Lo que nos contesta, vamos a ver. Dice Mauricio que él cree que no. Muy bien. ¿Cómo estás, Ángel? Bueno, no, digo, ya vi tu mensaje, no pasa nada, buenos días. De la pregunta que le acabo de hacer al compañero, si tienes activo tu audio, Ángel. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy bien. Fíjate, estamos hablando de las normas morales, estamos hablando de las normas jurídicas y ahorita estamos en lo que son las fuentes históricas del derecho, de dónde nace el derecho. Y en esta parte histórica nos dice que son los antecedentes, documentos o aspectos consuetudinarios o de costumbre, o sea, por la costumbre se van haciendo una especie de norma, primero una norma moral y luego una norma jurídica. Le preguntaba ahorita a Mauricio que si yo, bueno, que si una persona más bien tiene una hija aquí en el estado de Nuevo León, en Escobedo específicamente. Tiene una hija de 12 años, tu amigo tiene un Lamborghini e intercambian. Tu amigo se lleva a su niña para tenerla como pareja y él se queda, ya dije Lamborghini, había dicho Mini Cooper. Bueno, nos quedamos con el Mini Cooper, que me gusta más. Se queda con el Mini Cooper y el otro se lleva a su hija. ¿Se puede realizar esto en cualquier parte de México? Pregunta para Ángel. Pues yo creo que no, profe. Porque, bueno, si van a intercambiar, creo que la niña tendría derechos, cosas que el auto no puede tener, vaya. Ok, un poquito más allá. Va bien por la parte de que Ajá. tiene derechos, pero algo un poquito más. Pues también, pues, la mujer tendría que normas Normas, sí, también. que la protegen. Por aquí nos Ujú. dice Cintia, dice sí se puede, pero obvio que no es legal, porque en lugares pobres se ha dado mucho eso. Es correcto, Cintia. Se fue precisamente para allá, donde en las comunidades indígenas de Chiapas, de Oaxaca, en algunas de Guerrero, el sur de Veracruz, algunas comunidades indígenas hacen esto. Y es una cuestión de costumbre que viene de miles de años. Ellos intercambian a sus hijas de 12, 13 años, las intercambian con otras personas, desde por una botella de mezcal
un costal de maíz, una vaca, una res, tal, intercambian por diferentes productos y lo hacen, y para ellos es algo que viene de una costumbre, porque para empezar no tienen el mismo control de natalidad que lo tenemos en la ciudad, entonces de repente tienen 3, 4 hijos, ya no los pueden mantener y pues si hay alguien que venga y me compra alguno, pues adelante. Y para ellos es algo normal, o sea, para ellos es algo que viene de su abuelo y de su abuela, o que tal vez para la mujer que está vendiendo a su hija le hicieron lo mismo cuando ella tenía 12 años. Entonces, esta cuestión de la costumbre para ellos ha generado una situación de volverse una norma, no podemos decir que es una norma jurídica porque no está establecido en ley, ellos no tienen un ordenamiento, pero la Constitución sí dice en el artículo 2 que a las comunidades indígenas se les va a respetar su libre determinación, o sea que ellos pueden elegir cómo se van a gobernar bajo sus propios usos y costumbres, lo dice la Constitución. Recientemente le agregaron una parte de la Constitución donde dice, siempre y cuando respete las normas y principios constitucionales. El problema es que hay una contradicción, porque por un lado les dices, pueden regirse como ustedes quieran, conforme a sus costumbres, las comunidades que tienen miles de años viniendo de generación en generación. No los mestizos, no los que se vienen a vivir acá en la ciudad, no, los que viven ahí y viven con esas costumbres que han traído de generaciones atrás. Entonces, por un lado te dice, vamos a respetarles sus costumbres, pero por otro dices, no puedes violar las normas constitucionales. Entonces, ¿cuál es la que debo de aplicar? Si para ellos su costumbre, es decir, yo puedo vender a mis hijas de 11 años, de 12 años, de 15 años, y en la otra, la misma Constitución te habla de la dignidad humana y te habla de los derechos de la niñez, de los derechos de la infancia. Entonces, hay un choque en ciertas culturas, pues al tratar de respetar estas formas de convivencia, pues se puede llegar a afectar derechos de terceros. Entonces, pues sí es muy importante el tomar en cuenta cuándo nos encontramos ante una y cuándo nos encontramos ante otra, y cuándo realmente una tradición represente fielmente esas costumbres de esa sociedad. Y en este caso las indígenas sí las representan. Ya si lo queremos hacer aquí en Nuevo León, porque luego no va a faltar quien diga, es que yo me autodefino como un indígena, y resulta que nació en Allende, güero y de ojo verde, y dice, yo me autodefino como un indígena de la sierra de Oaxaca, donde pues, son pajitos, morenitos, es otro tipo de complexión, pero entonces como yo me autodefino, entonces yo puedo vender a mi hija, o yo puedo intercambiar a alguien por un carro, por una casa, por lo que yo quiera. Entonces hay que tener en cuenta todo este aspecto. Por ahí, lo que alguien está escribiendo, estaba esperando a ver si nos compartía, creo que dejó de escribir. Era yo, profe. Ah, muy bien. Le iba a decir que no nada más a las niñas, porque también he leído muchos que a los niños los compran pues para obligarlos a trabajar para quien los compró. Es correcto, también lo utilizan como herramienta de trabajo, que viene siendo también una esclavitud, aunque no venga como tal en la ley o en la cuestión práctica, también eso se da mucho, y sí, es una esclavitud. O sea, aparte de tener esta cuestión de violar los derechos de la infancia en relación con la cuestión de la sexualidad o de la intimidad, pues también la esclavitud a trabajos forzados, y luego todavía a trabajo infantil, que es lo cual digo, las dos están igual de peor, pero creo que es peor la esclavitud. Pero no lo toman tanto como una cuestión de esclavitud, sino una cuestión de que, pues, ahora trabajas para mí.
Entonces, muchas gracias, compañera, por las aportaciones. Y sí, es algo que se sigue viviendo actualmente, se sigue viviendo en México, sobre todo en esas comunidades. En cuanto a las fuentes materiales o reales, son todos los hechos y fenómenos que determinan la producción de la norma jurídica e influyen más o menos intensamente en su contenido. O sea, todos estos factores influyen en cómo se van a generar las leyes. La cuestión de la raza, la configuración geográfica del país, ideas políticas, religiosas, morales, etc. Todo esto del pueblo, de los legisladores, de los juristas, en el afán de novedades, el tradicionalismo, la rutina, la organización económica, las necesidades y posibilidades en este campo, etc. Entonces, la forma de ser de un pueblo es la que va a influir en cómo se van a generar las leyes. Y luego aquí habla el principio de la raza o la configuración geográfica. Por ejemplo, las leyes en Estados Unidos, ¿cómo inician? Inician teniendo a la esclavitud como la base de su economía. Y lo decía en la misma Constitución de los Estados Unidos, que la esclavitud estaba permitida y era un derecho constitucional que tenían los estadounidenses. ¿Y quiénes eran los esclavos? Los afroamericanos o la gente que se traían de África, porque a veces iban y contrabandeaban con esclavos. O sea, iban y se robaban, se llevaban obligados a gente de otros de países de Sudáfrica e iban y los vendían como esclavos a los Estados Unidos. Entonces, estas cuestiones de la raza o de la configuración geográfica también influyen en cómo se van a generar las leyes. Entonces, primero, Estados Unidos dice, vamos a imponer la esclavitud, las personas afroamericanas o los esclavos no tienen derechos, y porque fíjense, o sea, ¿quiénes eran esclavos en Estados Unidos? Era solamente la gente de color. O sea, no esclavizaban a nadie que no fuera de la raza afroamericana o africano. Entonces, eran siempre gente de color, no había otro criterio que se tomara para esclavizar a alguien. Y luego en la misma ley iba en función de proteger los derechos de las personas blancas y no proteger los de las personas de color. Entonces toda esa configuración tiene que ver para determinar cómo se va a generar el derecho y cómo van a ser las leyes que van a regir en estos países. En cuanto a la doctrina, se le llama doctrina al conjunto de estudios que hacen los juristas acerca del derecho, ya con una finalidad puramente especulativa de describir, clasificar y sistematizar las normas jurídicas o de elaborar conceptos sobre los demás fenómenos jurídicos, ya con el propósito de establecer reglas para la interpretación y aplicación de tales normas. Aquí la doctrina nos sirve mucho para guiarnos en cómo vamos a aplicar el derecho, cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a comprender o cómo lo vamos a interpretar. De hecho, pues ustedes tienen algunos libros que seguramente utilizaron en los tetras anteriores o en el tetra anterior. Bueno, ustedes yo creo que ya les tocó en su mayoría el sistema en línea. Muchos no les tocó el presencial, tal vez no les encargaron libros que compraran, pero uno de los libros base que compran en terminología es el de Rodríguez Manzanera, y ahí pues les da una guía de lo que deben de entender por muchos conceptos de la criminología que se aterrizan también en la ley. Entonces la doctrina nos ayuda a comprenderla mejor, a comprender aspectos que vamos a encontrar dentro de la ley y que los podemos interpretar y que los podemos hasta reformular, porque la ley la podemos ir cambiando, la podemos ir modificando. Y el conocerla a través de la doctrina nos ayuda a comprenderla mejor y a saber cuándo es necesario regularla, cuándo es necesario cambiarla y cuándo no. Entonces, para eso nos ayuda mucho la doctrina. En cuanto a las fuentes formales, que son los que dijimos que nos van a llevar hacia la generación de la ley como una norma jurídica obligatoria para todos.
Las fuentes formales son distintos modos de manifestarse la norma jurídica o los distintos procedimientos para su creación. Entonces, primero, ¿qué es la ley? Es la fuente formal del derecho, es una norma de contenido abstracto y de aplicación general que proviene de la voluntad del Estado. Ya habíamos dicho anteriormente, cuando nos referimos al Estado, nos referimos a un país, a una nación. Ahora, ¿qué quiere decir esto de abstracto? Abstracto tiene también varias definiciones. Abstracto es algo que no tiene, puede ser una idea o algo que no tiene forma material. Por ejemplo, el amor es abstracto. O sea, el amor no tiene cuerpo, no tiene forma. La paz es abstracta, no existe en la realidad material. No la podemos ver, no la podemos tocar, pero es un concepto que existe y que rige la sociedad. Las emociones también son abstractas. Ahora, ¿qué se refiere a hablar de una ley en sentido abstracto? Al decir que es en sentido abstracto, es que no va dirigida hacia nadie en particular, sino que va dirigida a todos, aplica para todos la ley. Entonces, siempre que se emita una ley, se debe de buscar que aplique para todos en general. Entonces, ese es el contenido abstracto de la ley. Entonces, la ley siempre va a aplicar para todos en lo general. La costumbre, que lo que acabamos de ver ahorita, que la costumbre se va a volver derecho en ciertos casos. Dice, como fuente del derecho tiene dos elementos: la repetición de ciertos actos por los miembros de una profesión, los habitantes de una región o los componentes de algún grupo social. Y aquí muy importante, chequen esto, la convicción de que al ejecutar estos actos se está cumpliendo con una obligación jurídica. Al primer elemento lo podemos denominar material o externo, al segundo lo podemos llamar elemento intencional o psicológico. Fíjense, porque aquí nos indica algo muy importante sobre la cuestión de la costumbre, que no es un elemento que se toma como algo que se está haciendo repetidamente y se tenga que volver ley, sino que algo que se repita continuamente dentro de una sociedad, pero teniendo la convicción de que se está obrando en función de establecer o en el cumplimiento de una obligación para con la sociedad. Por ejemplo, en México tenemos la cultura de la corrupción muy arraigada. Pero el hecho de que se cumpla reiteradamente no quiere decir que la corrupción se va a hacer ley, o se debe de convertir en ley, o se va a convertir en una costumbre nuevamente aceptada. ¿O qué pasa con la piratería? Que todos lo hemos hecho alguna vez, o si no el 99% de los mexicanos han caído en piratería, desde descargar una canción, o utilizar una canción para hacer un video, o ver una película pirata, o comprar una película pirata. Entonces, la piratería es algo que estoy casi seguro que más del 90% de la población en México lo ha hecho. Entonces, el que lo hagan y que lo estén haciendo reiteradamente, ¿sirve para que lo tomemos como una costumbre y lo convirtamos en una norma jurídica? ¿Sí o no? Adrián dice que no. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque no va con la convicción de que realmente estemos haciendo algo como cumplimiento de una norma jurídica, sino todo lo contrario, y tampoco lo estamos haciendo por el bien de la sociedad. Aunque no justifico la piratería, pero creo que los precios de las películas y los precios de los CDs, de los discos de música, son demasiado excesivos, son muy muy caros, y que en la mayoría de las ocasiones una familia de bajos ingresos no podría comprarlos. Una película que te cueste en DVD 300 pesos, de 200 para arriba van la mayoría, te las encuentras ya de 100 pesos cuando ya tienen como 5 o 10 años de que pasó la película. Pero una película nueva, por ejemplo,
La de Coco, creo que fue una de las más caras cuando salió y seguramente ahorita sigue siendo una de las más caras. Pues para comprarla en original creo que no todas las familias pueden darse ese gusto. Igual en la música, comprar un disco que te van a venir 10 canciones y de las 10 canciones nada más hay como 3 buenas y que te cueste 300 pesos un disco compacto, pues creo que no todas las familias pueden darse ese lujo. Me pide aquí Alejandro que sí. Voy a las fuentes formales. En esta parte, como quiera las presentaciones saben que se los voy a estar pasando, pero si quieren apuntar es mucho mejor. Y sobre todo, aquí en mi clase, ya les había comentado, resulta mejor poner atención, porque así comprendemos lo que estamos viendo. Porque luego pueden tener la presentación al momento del examen, pero yo no les voy a preguntar exactamente lo que dice aquí, sino lo que ustedes entiendan, lo que ustedes interpreten, o lo que ustedes llegaron a comprender a través de los ejemplos que estamos poniendo. Bueno, yo me imagino que ya ahora lo alcanzaste a apuntar. Muy bien, entonces la costumbre es tener la convicción de que estos actos se hacen en cumplimiento de una obligación jurídica. La jurisprudencia, que es otra forma de generar el derecho. Aquí voy a decirlo a grandes rasgos, no es una definición así precisa, lo hago para que nos podamos entendernos, podamos comunicar y podamos comprender en sí a grandes rasgos qué viene siendo la jurisprudencia para quienes no la comprendan. La jurisprudencia se da a través de las sentencias, a través de las resoluciones judiciales, las sentencias que emitan los tribunales, ya sea un tribunal del Estado o un tribunal federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, cuando emiten una sentencia sobre un caso en específico, vamos a decir, viene una persona, entra aquí a mi casa, lo asesino por legítima defensa y resulta que el juez me va a dar 2 años de cárcel porque me excedí en la legítima defensa, le pegué con un bat de béisbol que tenía ahí a un lado y resulta que ya lo tumbé y todavía en el piso pues le alcancé a dar sus buenos golpes y lo maté. Si ya lo había desmayado, ya no era necesario que lo tundiera a golpes. Entonces el juez me da una sentencia de 2 años de prisión por haberme excedido en la legítima defensa. Resulta que me voy a un tribunal porque no estoy conforme con la resolución y el tribunal me libera, me absuelve de la pena porque yo logro demostrar o argumento que pues estaba en un estado de shock y que fue tanto mi susto que no dejé de golpearlo porque pues estaba en un estado emocionalmente alterado. Entonces resulta que el tribunal me absuelve de la pena. Entonces, ahí el tribunal está sentando un precedente y está emitiendo una sentencia donde lo que se llama, si cumple con ciertos requisitos, va a cumplir con, se va a convertir en una tesis. Entonces, el tribunal ya me absolvió, pero luego resulta que 2 años después llega un caso exactamente igual. Exactamente. Se mete una persona a robar, es golpeado por el dueño de la casa, ya lo había desmayado con el golpe, lo siguió golpeando hasta que lo mató. Y lo resuelve otro tribunal. Entonces, el otro tribunal sí lo condena. El otro tribunal sí le da 2 años de prisión. Entonces, tenemos 2 casos completamente distintos. Uno lo libera, otro lo condena. Entonces, ahí se llama que hay contradicción de tesis o contradicción de criterios. Y lo que se va a hacer es que un tribunal de mayor jerarquía, un tribunal superior, va a determinar cuál de los 2 criterios
es el que debe de aplicarse. ¿Cuál es el que va a quedar para casos futuros? Entonces va a decir si libera o si condena. Entonces, de ahí se forma una jurisprudencia. Y esa jurisprudencia, o sea, lo que salga de ahí, va a tener que ser aplicable para todos los demás casos que vengan de la misma forma. Hay otro tipo de generar jurisprudencia, que es 5 criterios en el mismo sentido. Vamos a decir, una persona, es el mismo caso, pero se le da 2 años de prisión por haber excedido en la legítima defensa. Un tribunal lo hace, aplica esa sanción. 2 años después, el mismo tribunal, otro tribunal aplica los 2 años de prisión. 5 años después del primero, otro tribunal aplica la misma pena de 2 años. 1 año después, otro tribunal aplica la misma sanción de 2 años. Ya estamos en 4. Al llegar el quinto, que aplique la pena de 2 años, esas 5 tesis o esos 5 criterios, esas 5 sentencias, van a generar jurisprudencia. Se va a hacer una jurisprudencia y a partir de ahí, todos los casos que se resuelvan en el mismo sentido, o todos los casos que sean iguales, que sea el exceso de la legítima defensa bajo las mismas circunstancias, se van a tener que resolver o se va a tener que imponer la pena de 2 años. Entonces, esa es la jurisprudencia. Y en muchos de los casos, ahora en México, que esto es algo reciente, la jurisprudencia también puede declarar inconstitucional una ley y puede obligar a que se reforme. Entonces, bajo esta situación, se dice que también la jurisprudencia es una fuente del derecho, que es una fuente que genera derecho al declarar inconstitucionalidad o al hacer que se aplique la ley en cierta manera, aunque sea distinta a la que dice la ley. Aquí no me detengo tanto en quienes pueden generar la jurisprudencia, porque ya es tema de derecho de amparo, ya lo van a ver más adelante, donde pues, nos habla en sí de lo que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, a través de los plenos, los tribunales colegiados, pero eso ya lo verán después. ¿Cuáles jurisprudencias han venido a modificar nuestras leyes? Tenemos, por ejemplo, la del divorcio incausado. Para divorciarte, antes necesitabas tener ciertas causales, o sea, cierta justificación, por así decirlo, para poderte divorciar. Que una era, por ejemplo, la infidelidad de tu pareja. Si tu pareja te fue infiel, entonces tú podías solicitar el divorcio, siempre y cuando lo demostraras, o la otra persona lo confesara, en juicio, obviamente. Si la otra persona te golpeaba, si tu pareja te golpeaba, era una causal de divorcio. Si no te daba atención, si no te apoyaba en lo económico o no mantenía uno al otro, en el caso de que fuera así, era una causal de divorcio. El que la otra persona cometiera actos ilícitos también era una causal de divorcio. O sea, si tú te casas con alguien y resulta que te casaste con esta persona y tenía un trabajo de oficina normal, pero luego de repente dice, pues, sabes que ya me cansé, ya quiero ganar más dinero, y empieza a robar o se mete con el crimen organizado para ganar más dinero, pues ya está cometiendo actos delictivos. Entonces tú puedes solicitar, podías solicitar el divorcio. Hoy en día ya no es necesario demostrar ninguna causal para poderte divorciar. O sea, ya no es necesario que haya violencia, ya no es necesario que haya infidelidad, ya no es necesario que haya maltrato o abandono, sino que simplemente yo ya no quiero estar con esa persona y tramito mi divorcio. Y antes
una persona que se quería divorciar, si la otra persona no quería darle el divorcio, podían pasar 5 o 10 años y estaban casados obligadamente porque la otra persona no le quería dar el divorcio. Entonces, a través de la jurisprudencia se determinó que las leyes que impongan alguna causal que digan que tiene que haber una justificación para divorciarse son inconstitucionales. Aquí nos dice Jesús Fernando, disculpa. Muy bien, perfecto. Bienvenido, Jesús. Ahorita te damos la bienvenida con alguna pregunta. Matrimonio igualitario. ¿Qué es el matrimonio igualitario? Matrimonio entre personas del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces también a través de la jurisprudencia o la reiteración de tesis se ha ido modificando esta situación, donde antes era la cuestión de que solamente el hombre y la mujer se podían casar, hoy se pueden casar con cualquier sexo. El uso lúdico de la marihuana, aunque todavía no llega a formar jurisprudencia, pero está en eso, está a unos cuantos casos de poder emitir una jurisprudencia al respecto, en el que cualquier persona pueda cultivar y consumir marihuana en su casa. O sea, yo podría, en caso de legalizarse, podría sembrar marihuana en mi casa para consumirla, para hacerla para mi consumo personal. No como un uso medicinal, porque ya está permitido para un uso medicinal bajo ciertas circunstancias, pero para un uso nada más por diversión, un uso lúdico, está en la Suprema Corte a estos asuntos que al llegar al quinto se va a convertir en jurisprudencia y va a ser obligatorio para todos. Esta ley de Televisa, aquí no me meto tanto, creo que se aleja un poquito de lo que nosotros estamos hablando, la pensión igualitaria también. La interrupción del embarazo, creo que sí puede ser de interés para ustedes, por la cuestión de que para algunos constituye la comisión de un delito y para otros no, pero la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación está también determinado que es legal y que no constituye un aborto, que el aborto es un delito, que está penado con la cárcel. Si una mujer comete aborto, puede ir a la cárcel. Si alguien obliga a una mujer a abortar, va a la cárcel. Pero ahorita en la Ciudad de México, en Chihuahua y en algunos otros estados de la República, ya se permite interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. O sea, dentro de los primeros 3 meses, la mujer puede ir a una clínica del Seguro Social, solicitar la interrupción del embarazo y no va a constituir un aborto, sino que simplemente van a ayudarle a desechar el producto. Y se considera legalmente que hasta ese momento no se puede determinar si el producto va a ser viable o no, o sea, si el bebé se va a desarrollar o no dentro de los primeros 3 meses, porque es el estado más delicado que tiene una mujer para conservar un embarazo. Entonces, esto también ya ha estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se han emitido varias sentencias donde ya se llega a determinar que se puede interrumpir el embarazo dentro de las primeras 2 semanas y no va a constituir un delito. Entonces, diferente a como lo quieren hacer aquí en Nuevo León. En Nuevo León lo quieren poner como la protección de la vida a partir de la concepción, desde el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo. Desde ese momento en Nuevo León quieren establecerlo como que desde ahí nace la vida y cualquiera que interrumpa el embarazo pues va a cometer un delito, pero pues va en contra de lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, esos son algunos casos de jurisprudencias. Digo, hay miles de jurisprudencias en realidad, pero de las que más destacan en los últimos años son estas, que algunas ya generaron, otras apenas van a generar jurisprudencia. Entonces, pasando a otro punto, las normas individualizadas. ¿Qué vienen siendo las normas individualizadas? Estas se crean para aplicarse de forma individual a una persona o grupos de personas claramente definidos. Entre ellos podemos mencionar las sentencias judiciales, los contratos, las resoluciones administrativas y testamentos. Pueden ser creadas inclusive por particulares, por ejemplo los contratos
Sin embargo, en este caso, solo obligan a quienes expresamente los aceptan. ¿Qué quiere decir esta norma individualizada? Son estos documentos que generamos que cumplen con ciertos requisitos de ley y que van a ser aplicables y obligatorios para las partes que estén involucradas. Por ejemplo, en un contrato, si ustedes establecen un contrato de arrendamiento, vamos a decir, ponen su propio negocio y rentan un local para poner su negocio. Al momento de emitir un contrato, están generando una norma individualizada. ¿Por qué una norma individualizada? Porque no aplica en lo general, no va a aplicar más que para ustedes en lo individual. Esa norma no va a obligar a nadie más. No va a obligar a tus papás, no va a obligar a tus vecinos, no va a obligar al gobernador, no va a obligar a nadie absolutamente más que a los involucrados. En un contrato de arrendamiento a veces ponemos un aval, pues si el aval firma va a ser obligado. Entonces, en esta cuestión es una norma individualizada. ¿Por qué la sentencia también es una norma individualizada? Porque la sentencia solo aplica a la persona que está siendo juzgada o a la persona que demanda. Entonces, esa sentencia va a generar un vínculo de derechos y obligaciones solamente entre los que fueron parte de ese juicio. Pues por eso es una norma individualizada. ¿Por qué la herencia o el testamento es una norma individualizada? Porque solo obliga a la parte que signa el testamento, a la parte que está diciendo yo, Juan Pérez, voy a dejar mi departamento en Acapulco, mi casa en Las Vegas, tal, voy a dejar todo esto a Fernando Rocha. Entonces, allí ya están obligado uno y con derechos el otro, el que va a heredar. Entonces, ya están ligados por una norma individualizada. Entonces, esos también generan derechos. Algo muy importante, las normas individualizadas. Las normas individualizadas, bueno, aquí mejor les hago una pregunta, sirve que se despierta. Como norma individualizada, vamos a dar la bienvenida a los que llegaron. Jesús Fernando. Jesús, ¿andas por ahí? Ok, el audio se traba. ¿Se traba para todos los demás o nada más se le está trabando al compañero Jesús? ¿Alguien que me pueda decir? Yo lo escucho bien, profe. Perfecto, gracias. Entonces puede ser el internet de Fernando. Vamos a ver quién más llegó. Luis Carlos. Luis Carlos. Profe, Hola, ¿cómo estás? bien, Una pregunta para ti. sí, Esta parte me imagino que sí la alcanzaste a ver bien, la de las normas individualizadas, ya que te habías conectado. Para hacer una norma individualizada, ¿puedo hacer yo un contrato para comprar 3 kilos de cocaína? profe, que apenas me voy conectando, la verdad, no lo escuché. No viste lo de las normas individualizadas. Bueno, No. pero como pregunta, ¿se puede o no se puede? Como pregunta general, ¿Sí ¿Me la puede repetir, por favor? sí. ¿Puedo yo hacer un contrato para comprarle a una persona 3 kilos de cocaína? No, pues es ilegal, ¿no? La cocaína. Es ilegal, muy bien, entonces no puedo hacer el contrato. Pues supongo que no. ¿Y por qué sí puedo hacer un contrato para comprar un carro? Pues es algo normal. Normal, muy bien, ¿ok? Perfecto, Sí. gracias, compañero. Era nada más Sí. para darles la bienvenida aquí a la clase. Efectivamente, no se pueden hacer contratos que vayan en contra de la ley.
Entonces las normas individualizadas no van a aplicar en este sentido, solamente para cuestiones que sean completamente legales. Entonces, en ese sentido van las normas individualizadas, igual las sentencias o los testamentos. Tampoco podría yo poner en el testamento que todos las pacas de marihuana que tengo ahí en el cuarto de atrás, se las voy a heredar a mis hijos, o se las voy a heredar a un sobrino. Entonces tampoco va dentro del testamento. Entonces las cuestiones ilegales no van dentro de estas normas individualizadas. En cuanto a los principios generales del derecho, aquí hay varios. Algunos están no así tan explícitos, pero están dentro de la ley o están en la misma Constitución. Algunos principios generales, perdón, los principios generales son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, creadas mediante procedimientos jurídicos filosóficos de generalización y constituyen una fuente supletoria de la ley que permite a los juzgadores resolver las controversias frente a lagunas u omisiones de esta. Aclarando antes, ¿qué es una laguna? Una laguna en la ley o una laguna en el derecho. Es la falta de previsión de una norma. Cuando una conducta no está regulada en la ley, se dice que hay una laguna. O cuando algo no está totalmente definido. Bien, por ejemplo, vamos primero con una parte ahí medio política. En 1936, más o menos, 34 aproximadamente, los presidentes duraban solamente 4 años. 4 años en su gobierno. Entonces, la Constitución decía que si dentro de los primeros 2 años llegaba a faltar el presidente, o sea, que se nos llegara a morir, o que tuviera una enfermedad que le impidiera continuar con la presidencia, se tenían que convocar a nuevas elecciones y elegir un nuevo presidente. Y si faltaba dentro de los últimos 2 años, en el tercero o cuarto, se nos llegaba a morir, ya no había nuevas elecciones. El Congreso decidía quién iba a terminar la presidencia, a quién iban a poner como presidente y quién iba a concluir con el periodo. Entonces, la Constitución era clara en este aspecto. 4 años duraba el presidente. En los primeros 2, si se nos llegaba a morir, se convocaban elecciones. En los segundos 2, el Congreso decidía quién iba a ser el nuevo presidente. En el siguiente periodo se extiende de 4 a 6 años. Pues pasamos a tener los sexenios que tenemos ahora. Los presidentes duran 6 años. Pero nadie se dio cuenta durante 70 años que no se había reformado la Constitución y que la Constitución se quedó exactamente en que si faltaba el presidente en los primeros 2 años, se convocaban elecciones. Si faltaba en los últimos 2, el Congreso decidía. Entonces, estaba regulado en la Constitución el primer y segundo año y el quinto y el sexto. Pero el tercer y cuarto año, esos 2 años de en medio, no estaban claramente en la Constitución. Entonces, si un presidente se nos hubiera muerto en el tercer o cuarto año, la Constitución no decía qué es lo que se tenía que hacer. Eso es una laguna del derecho. Cuando algo no está establecido ahí, cuando algo no está expresamente regulado, ya sea prohibido o permitido. ¿Qué pasó? Aquí seguro a ustedes no les tocó o estaban muy pequeños. No, deben estar pequeños. Tal vez 10 años a lo mucho. Cuando fue la cuestión de los tapados, así se les conoció un grupo de jóvenes aquí en Monterrey que estaban siendo reclutados por la delincuencia organizada y como el ejército y el gobierno estaba atacando mucho el narcotráfico, empezaron a reclutar jóvenes y a los jóvenes los ponían encapuchados, o sea, les tapaban la cara y los mandaban a las calles a bloquear las calles. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Iban sin armas, iban sin palos, sin piedras, sin nada, simplemente se paraban en medio de la calle y ya no dejaban que los carros pasaran. La cuestión ahí es que
si bien estaban obstruyendo la vía pública, no había un reglamento que estableciera esa situación. O sea, yo puedo llegar y pararme en la calle y realmente no hay algo en el reglamento que diga que yo estoy cometiendo una infracción. Puedo pararme en medio de la calle. Entonces, sí, me pueden atropellar y puede pasar algo, pero como peatón, como persona, no hay nada que me lo impida. Si yo llego y atravieso mi carro o me quedo parado en la calle, aunque vaya por el carril, si me quedo parado, estoy obstaculizando. Y si hay una sanción, porque el reglamento de tránsito lo determina, pero cuando se trata de un carro, pero cuando se trata de una persona, no. Entonces, cuando empezaron a bloquear las calles de esa manera, la policía no sabía qué hacer, porque no los podías detener, porque no estaban violando la ley, no estaban violando ningún reglamento, y luego peor que eran menores de edad. Entonces, al ser menores de edad, no tienen la misma sanción que va a tener un adulto. Entonces, era una laguna de la ley. No se supo qué hacer en aquel momento. No se pudo encarcelar a nadie. Lo único que hacían era llegar y tratar de dispersarlos con uno de los camiones que son antimotines, que llegan y avientan, como carros de bombero, que llegan y avientan el agua con mucha presión para dispersarlos. Pero fue lo único que pudieron llegar a hacer. Pero legalmente, jurídicamente, no pudieron hacer nada contra ellos. Entonces, esa es una laguna de la ley, cuando la ley no establece una sanción o no establece un derecho hacia alguna persona. Entonces, esas lagunas de ley se pueden subsanar, o sea, se pueden resolver mediante principios generales del derecho. Algunos ejemplos de principios generales del derecho, aquí están. No se puede alegar en beneficio la propia torpeza. O sea, no puedo decir que como yo no sabía que era delito robar, pues con eso no me van a meter a la cárcel. O decir, es que yo no sabía que matar era malo. Entonces, y hay gente que a veces no lo sabe. ¿Quiénes no lo saben? Las personas que vienen de comunidades indígenas, que en muchas de las ocasiones hay comunidades indígenas donde si alguien llega a matar a una persona, puede ir al otro día o puede ir después y pedirle perdón a la familia, y si la familia lo perdona, ahí queda el problema. No es arrestado, no es juzgado, va a depender ahí de la familia. Entonces, por eso hay comunidades que no lo saben. Ahora, cuando una persona tiene una discapacidad mental, que tenga algún síndrome que le impida tener un conocimiento pleno de los derechos o de las obligaciones, ahí se va a determinar otra solución, que es una terapia, un internamiento u otro tipo de sanción. Bueno, que no es una sanción más que nada, sino es una forma de prevenir que vuelva a ocurrir esta situación. Luego dice, lo que no está prohibido está permitido. Si algo no me está prohibido literalmente en la ley, lo puedo realizar, como lo que decíamos de estos bloqueos. Como no estaban prohibidos, pues no se podía arrestar a nadie. El primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, quien haya llegado primero es el que va a tener el derecho de preferencia, siempre. Igual lo hacemos en la fila, o si vas a comprar algo y no había fila, en algunas tiendas, donde a veces llegas temprano, a veces cuando hay ofertas, dicen el que llegó primero se atiende primero. Que claro, en las ofertas de Liverpool no, porque ahí es a cómo entren y cómo se vayan empujando. No tanto como allá en Estados Unidos, donde ya sí, definitivamente allá se tumban, se avientan y se pelean por las cosas como se tratara de comida o algo. No se puede obligar a lo imposible. Entonces, no puedes obligarme a darte algo que yo no puedo darte. Pues, por ejemplo, hay contratos que se hacen de promesa de compraventa. Por ejemplo, si yo tengo una frutería y yo hago un contrato con un campesino de allá de Montemorelos y quedamos en que la próxima cosecha de naranja
me la va a vender a mí, pero resulta que se acerca ya unas 2 semanas antes de que me entregue la naranja, viene una plaga y acaba con toda la naranja. Entonces, obviamente hay ciertas repercusiones jurídicas, pero ya no puedo obligarlo a entregarme la naranja, porque ya no puedo obligarlo a lo imposible. No puede cultivar naranjas y que en 2 semanas vayan a estar listas para entregármelo. Entonces se puede optar por otra solución, pero no podría obligarlo a cumplir literalmente con el contrato. Las convenciones entre los particulares no derogan el derecho público. Caso de lo que decimos ahorita de la venta de marihuana, o de la venta de cocaína, perdón. De decir, pues yo ya hice el contrato de que le voy a vender 3 kilos de cocaína. Entonces, un contrato entre particulares no puede eliminar lo que dice el Código Penal, lo que dice la Ley General de Salud o lo que dice la Constitución. El que afirma está obligado a probar, que esto es algo muy reciente en nuestro sistema. Antes tú podías llegar y denunciar a una persona, o interponer una querella, y con el hecho de que tú pusieras la demanda, la denuncia o la querella según correspondiera, la persona iba a la cárcel, en lo que se determinaba si era inocente o no. Y casi estaba yo obligado a probar que no maté a alguien, en vez de que la otra persona o la autoridad estuviera obligada a probar que yo lo maté. Entonces, pues no era lógico. ¿Cómo voy a probar algo que es muy difícil de demostrar? O sea, ¿cómo te voy a demostrar que no lo maté? Tú me tienes que demostrar que yo lo maté. Si están mis huellas, si el arma era mía, si hay testigos que me vieron. O sea, la autoridad es la que tenía que obligada a demostrar. Y no era así como se hacía. Entonces, hoy sí se hace de esta forma. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, muy parecido al primero. No se puede juzgar 2 veces por la misma causa. O sea, no puedes juzgar 2 veces a la misma persona por el mismo delito. Si ya tuvo una sentencia, no lo puedes volver a juzgar. Que luego por ahí hay una cuestión que deja en un dilema para muchos abogados. Dicen que hay 2 delitos, pero es que hay una película mexicana, por ahí de los años 90, se llama La vida conyugal, donde es una pareja de esposos, donde la mujer tiene un amante y quieren deshacerse del esposo, lo quieren matar, pero resulta que el esposo tenía deudas y no le dice a ella y finge su muerte para no pagar las deudas. Entonces finge su muerte y desaparece. Entonces, cuando finge su muerte en un accidente, cuando la policía llega a notificarle a la esposa que su esposo había muerto en un accidente, ella pensó que venían a arrestarla porque se habían puesto de acuerdo ella y el amante en que lo iban a matar ese mismo día. Entonces, como que ella pensó que el amante ya lo había matado. Entonces, cuando llega la policía, se pone nerviosa y confiesa que ellos lo mataron, pero en realidad ellos no lo mataron. O sea, él fingió su muerte. Entonces la arrestan a ella por el homicidio y pasa 20 años en prisión. Y después resulta que aparece el esposo que estaba vivo, que había fingido su muerte, y van y le dicen a ella que ya apareció y la dejan en libertad. Va y lo busca y hace como que lo perdona, vive con él 3 días, como 3-4 días, y luego lo envenena. Entonces, aquí viene el dilema. Ella ya estuvo 20 años en la cárcel por un delito que no cometió y fue condenada por el homicidio de su esposo, que no había matado, pero ahora sí viene y lo mata. ¿Puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, aunque uno no lo cometió? Entonces, ese es uno de los problemas que se plantea. Hay abogados que dicen, sí debe ser juzgada porque en el otro resultó que era inocente. Pero, y este se considera ya como un delito de verdad.
Pero el problema es que te pagó una pena completamente injusta. Entonces, pues viene este dilema si en realidad a alguien se le puede juzgar o no 2 veces. Luego que dice, la ley es dura, pero es la ley, que yo no voy muy de acuerdo con yo creo que la ley se puede interpretar y la ley se puede desaplicar en ciertos casos, entonces no siempre va a ser así tan estricto. De hecho, Mahatma Gandhi, el famoso Gandhi, tiene un dicho que dice, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Entonces, hay que hablar también de justicia y no solamente de la aplicación de la ley. Pues esos son algunos de los principios generales del derecho que existen y que nos ayudan mucho pues, a comprenderlo mejor y a ver cuándo se aplica y cuándo no se va a aplicar. Entonces, en México no existe un listado expreso de principios generales del derecho porque su número varía constantemente debido al perfeccionamiento de su que son objeto. Así, queda a criterio del juzgador determinarlos o deducirlos siempre y cuando no se desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas o omisiones han de llenarse con la aplicación de dichos principios. Entonces, aquí estos van a ir cambiando y en México no existe un catálogo en sí que esté regulado en una ley sobre cuáles principios deben de aplicarse y cuáles no, pero nos ayudan como guía, nos ayudan como base. Vamos a ver, ya para terminar, déjenme les comparto una liga y les voy a pedir que vayan y hagan este ejercicio. Les voy a poner una liga en el chat. Listo. Ya volví. Ya les estaba poniendo el mensaje. Y qué bueno que no se fueron. Déjenme, les comparto la liga. Vale. Vale.
Permítame, no sé por qué no quiere. Claro, no me acepta. Intento ponerles una liga. No, hombre, se desconecta el internet, se reinicia el módem. Es un problema que tengo desde ese tiempo. Vamos a ver. Estoy copiando una liga para ponérselas aquí en el chat, pero no me deja copiar. Bueno, miren, vamos a hacerlo. Se lo voy a mandar ahorita por el chat y ahorita lo vamos haciendo. Permítame tantito. No entiendo, debería de dejarme pasar la liga por medio del chat. O sea, copiar y pegar tiene las opciones. Listo, se los acabo de poner. Déjenme les comparto. Les acabo de poner una liga que los manda a un juego que dice Jerarquía de las Leyes. Que es este que ven aquí en pantalla. A los de la 20. Ah, se equivocó de chat. Vamos a ver. Esta es una pirámide sobre la jerarquía de las leyes. ¿Dónde se ubicarían cada una de ellas? ¿Cuál sería de mayor importancia? Vamos a ver, ayúdenme aquí, en este que tengo aquí, a responder. Aquí me pide dónde irían las normas individualizadas. Hablando de la jerarquía, ¿cuál sería más importante? Suponiendo que la más importante viene arriba y la menos importante viene abajo. Vamos a ver, Ingrid. Ingrid Alejandra. Bueno, Hola. ¿Dónde crees que hola. irían estas normas individualizadas en esta pirámide de las jerarquías? Este es un nivel, otro nivel, otro. Este es el nivel más alto, este es el nivel más bajo. Las normas individualizadas, ¿dónde crees que irían? Va a mero arriba, ¿no? Mero arriba. Ujú. Vamos a ver. ¿Por qué La, crees que mero arriba? la mero arriba es la más importante, ¿no? O sea, va de mayor a menor. Ajá. ¿Y las normas individualizadas serían las más importantes? Mm, creo que sí. Ok. Bueno, que No, llegaste un sí, poquito después. muy bueno. ¿Mande? Hola. Vamos a ver quién levantó la mano.
Oye, Adrián, profe, buenos ¿mande? días. Hola, Sería el séptimo, ¿no? Bueno, el último. el último. Ok, vamos a ver. Y que hablamos de que las normas son contratos y todo eso, como usted lo dice. Entonces son arreglos entre, por así decirlo, personas. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias. Adrián Gaitán, ya te apunté. Bueno, Ingrid sí estaba, que también era importante eso. Muy bien. Vamos a ver, tratados internacionales. ¿Dónde creen que irían por aquí? Gerardo Villanueva. Recuerden que el que no conteste, Yo digo que en el segundo. en el segundo. Sí, o ¿Seguro? sea, en el mora ese, sí. ¿Seguro, seguro? No mucho, pero sí. Muy bien, ¿alguien más? Vamos a ponerlo, a ver. No nos dejó. Acá. No nos dejó. Aquí iba. Leyes locales. Aquí ya viene lo complicado. En la tercera fila, profe. ¿Mandé? En la tercera fila de ellos locales. Tercera fila. Muy bien, excelente. Otra más para la participación. Muy bien. Luego sigue Constitución. Yo digo que en la primera, en el moradito, Ok. donde está la X, al lado. Muy bien. Leyes generales. En Esta el la En el segundo, segundo, profe. el segundo, Ángel Limpita. Ok. Jurisprudencia. en el tercero. Tercero, este. No, no, en el segundo de ahí. Ok. Eh, Dice que no. Entonces, ah, En el tercero. O en el cuarto, perdón. ok. No, Y las leyes federales. Ya, pues en el último. La segunda. Muy bien. Alguien por aquí lo había mandado. Ah, creo que lo borraron. Alguien lo había mandado al WhatsApp. Muy bien. Entonces, esta es la jerarquía. Ya para terminar la clase, porque ya estoy sobre tiempo. Es la jerarquía de las leyes. Déjenme sacar un poquito. Aquí los había puesto revueltos, precisamente para explicarles, nada más que mejor me fui allá, como se me fue el internet en este momento. Bueno, aquí faltó leyes federales y local y generales. Constitución y tratados internacionales. Bueno, esta, perdón, es la... Bueno, es que el mouse me está mueve y mueve, me está fallando el mouse. Después les explico un poquito esto sobre la pirámide de Kelsen mejor. Pero esta es la que hicimos ahorita: Constitución y tratados internacionales, leyes generales y federales, leyes locales, jurisprudencia y normas individualizadas. Ya les explico en la siguiente clase a más detalle esta parte para que quede mucho mejor comprendida y sobre todo uno de los derechos más importantes que vamos a tener en cuanto a la interpretación de los derechos humanos. Se les explico ya a mayor detalle en la próxima clase. Entonces, vamos a terminar ya con la clase. Es hasta las 9:40. Ingrid dice que si la podemos agregar. ¿Te refieres al grupo de WhatsApp, Ingrid? Sí, profe, Mira, te voy a al poner, grupo de WhatsApp. muy bien, te voy a poner mi teléfono. Mándame un WhatsApp, por favor, y de ahí yo te agrego. Ok, Aquí ya está. Ese es mi teléfono, el que ves ahí. 81 11 ok. 70 6657. Me mandas un WhatsApp y te agrego. Nada más me pones, si prefieres que te diga Ingrid,
o Alejandra, ya me pones Ingrid de los Reyes o Alejandra de los Reyes, y ya me pones segundo A matutino, y ya con eso te agrego para identificar. Ok. Gracias. Por nada. Entonces, hasta aquí terminamos el día de hoy. Nos quedamos ahí con que vimos primero la definición de derecho, sus diferencias con las normas morales, las normas jurídicas, y estábamos viendo el proceso de formación de las leyes, y nos quedamos precisamente en esta parte de la jerarquía de las normas jurídicas, y en eso vamos a continuar para la siguiente clase. Entonces, no sé si haya dudas, comentarios. No, pues todo muy bien. Entonces nos vemos próximo. Antes que se me olvide, mándenme la fotografía para lo que va a ser el grupo de WhatsApp, de Facebook, perdón, para el grupo de Facebook. Mándenme una fotografía, la fotografía que quieran. No todos me la han mandado, son pocas las que he recibido. Entonces, de aquí al viernes, el que me mande la fotografía va a estar en el bloque, va a estar en el mosaico que vamos a hacer para la página de Facebook. Si quieres, Ingrid, te explico así rapidito. Es un grupo de Facebook donde ustedes van a estar compartiendo información sobre cuestiones de prevención del delito, y es para la clase de prevención social del delito. Entonces, ya varios me mandaron la fotografía, pero no todos. Entonces, si de aquí el viernes algunos no me la han mandado, no van a entrar en el mosaico que se va a publicar en la página. Entonces, les recuerdo para que para que me la envíen, por favor. Y nos veríamos el próximo lunes para la clase de prevención, y ya que empiecen, faltan muchos que no han publicado en la página de Facebook. Entonces, no se les olvide, porque son puntos que van a tener para su participación de la clase de prevención social del delito. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Okay. Estoy esperando nada más. Ingrid creo que va a preguntar algo. No sé si quieres tomar mejor el micrófono, Ingrid, en vez de... porque te veo como que estás escribiendo. No, profe, no estaba escribiendo. Ok. Es que aquí Bueno, aparecía... es que Sí. tengo una duda. La actividad que hicimos ahorita, la que acabamos de hacer, la tenemos que hacer nosotros. No, fue más que nada participación aquí en clase. Ok. Y tener en cuenta aquí los criterios para la jerarquía de las normas, pero fue más como participación. Lo que sí les tomé en cuenta son los que contestaron ahorita, como participación, y también ver que estuvieran activos, porque luego no ponen la cámara y no veo si están o no están, y luego les pregunto algo y nunca me contestan. Pues hoy pasó con un compañero que de plano nunca me contestó, y otro que ya me contestó de rato. Entonces eso me ayuda a saber quiénes están en la clase y quiénes no, aparte de que sea un poquito más entretenida la clase. Entonces, muy bien, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana, y espero sus publicaciones y sus fotografías en lo que resta de esta semana. Cualquier duda, ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Nos vemos, y que tengan buena semana. Igualmente, profe. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bien. Cuídense, Gracias. profe. Igual, nos vemos.